Empezó a acosar, que me hacía hasta 21 videollamadas por WhatsApp para querer verme en ropa interior, verme cómo me iba vestida al trabajo todos los días. Y yo cogí la baja por acoso laboral de Koldo. El Ministerio de Igualdad tiene a su disposición el 016. A mí no me ha apoyado ni me ha arropado en ningún momento, como ciudadana y anónima que era y como compañera. La carta que usted le manda al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, usted dice que pueden estar implicadas personas del partido y de la Federación Socialista de Asturias. Dijeron eso, que llevaba 40 años pasando y que no me metieran rollos, que no me metiera. Aparte de lo que se está investigando el Supremo, dése cuenta que esto que le estoy hablando es otra investigación aparte. El presidente sabía toda la corrupción. Se lo podría haber reprochado. Me lo podría haber reprochado, pero no lo hizo. Pero no lo hizo. ¿Y esa conversación usted también la tiene grabada? Sí. ¿De verdad? Sí. Yo lo empecé a grabar a partir de ahora, a partir de que me demostraron que me estaba mintiendo. ¿Usted tiene grabada la conversación en la que Ábalos dice que Cerdán era el jefe de Koldo, sí, que Koldo era el que le llevaba el maletín y que la cantidad por la que Santos ha ido a prisión es muy pequeña, que nadie se pringa por esa cantidad y que hay mucho más? Muy bien. Él me vio llorando y me cogió por el brazo y me apartó y me dijo, ¿puedes un momento apartarte para hablar conmigo? Y me preguntó por qué estaba llorando y entonces, bueno, pues que un ministro y una persona se preocupa así por ti y te pregunte, pues me vine abajo, acabé llorando más y le conté mi situación, que bueno, que debía 2 meses de alquiler y que si no que me iban a acabar desahuciando. Y me dijo que no me preocupara, que dentro de lo que él pudiera me iba a ayudar. Yo le subí la foto a Instagram, lo etiqueté, él me empezó a seguir, no me acuerdo si me dio el teléfono él o yo se lo di a través de Instagram y nos empezamos a hablar por WhatsApp y entonces hubo un momento dado que me pidió el número de cuenta, traigo las pruebas, tengo una carpeta ahí que tiene mi abogado, me pidió el número de cuenta y se lo di y mi sorpresa fue que en vez de ingresármelo él me lo ingresó Koldo García. Koldo sabía hacer transferencias, qué gracia. No, es que es la primera vez que sabemos que hace una transferencia de Koldo García. Entonces es curioso, no había ido al banco, por eso no tiene, pero bien. Yo luego le pregunté a él, porque yo me extrañó que viniera a nombre de Koldo, entonces yo como hablaba con él por teléfono y por WhatsApp, yo le pregunté por teléfono, le dije, ¿cómo me la hizo Koldo? Y me dijo que era su persona de confianza y era quien le gestionaba todo. Ya, pero no salía de la cuenta corriente de Koldo, sino un ingreso en efectivo a través del banco a Koldo. Me dijo o sea, que a su era nombre. dinero de él, sí. Vale. Luego tampoco era de cuenta bien. Además me dijo que ganaba bastante dinero y que me podría ofrecer esa ayuda porque le estaba ganando mucho dinero. Fue todo por WhatsApp y por llamadas de teléfono. Sí, por llamadas de la teléfono. Relación en sí fue telefónica. Pero no fue nunca una relación afectiva de noviazgo, de juntarse en algún lado. Coincidimos un día y ese día pues yo me di cuenta que me gustaba cómo me trataba y lo caballeroso que era conmigo y lo educado que era conmigo por llamada y por WhatsApp, pero cuando lo vi personalmente pues no me gustó como hombre. Que no le atrajo. No me atrajo. ¿Y por qué dejó de trabajar? Pues porque yo me encontré en una situación, Koldo al principio me trataba de usted, me trataba muy bien, empezamos a coger una confianza, él más que yo. Luego ya nos tratábamos normal, sin el usted, y me empezó a acosar. Como tiene mi teléfono, pues una vez que yo empiezo a trabajar, él me dice que es el gerente, que es mi jefe, que es el consejero de Renfe, que es mi jefe, y empieza como poco a poco, como a intimidarme, porque era un superior, que estaba por encima de mí, y que en cualquier momento podía decir echarla a la calle y punto. Cada 3 meses me ponían en un puesto de trabajo porque cada vez que yo me formaba y ya estaba haciendo mi trabajo bien, empezaba a descubrir supuestas corrupciones. Cambio de fechas en los contratos, modificación de cantidades, las licitaciones, modificaciones. El presupuesto que se dio para los turísticos de lujo fueron 260.000 euros. El cual gestionaba yo las empresas que entraban a trabajar a reformar los trenes en invierno. O sea, usted veía cosas raras en la contratación, en ese trabajo, desde su puesto, veía cosas que le parecían que... Pues en ese caso, pues por ejemplo, todas las empresas que fueron, sumamos las cantidades de los presupuestos que nos habían dado para entrar a trabajar y nos llegó a faltar pues 100 y pico mil euros, que no aparecían por ningún lado.
¿Y usted a quién se lo denunció? Pues yo, cuando ya no podía más, hubo un día que, por lo que me estaba haciendo Koldo, que de hecho traigo ahí, que me hacía hasta 21 videollamadas por WhatsApp para querer verme en ropa interior, verme cómo me iba vestida al trabajo todos los días. Cuando llegó un momento que yo ya no podía más, y que Óscar también me estaba, pues, hablando mal, si puedo. ¿Quién más le estaba hablando mal? Puteando. ¿Quién? ¿Pero eso quién? Óscar Barbero también me estaba puteando. Entonces llegó un momento que, desgraciadamente, me fui a las vías del tren y me quise tirar. Y primero le mandé un correo al presidente de Asturias, Adrián Barbón, avisándole de lo que yo había descubierto. No me hizo caso, no me dio la reunión, solicité una reunión para explicárselo en persona, no me la dio, o sea, nadie me contestó. Luego se lo mandé a la nueva ministra, Raquel. De hecho, estuve hablando con su secretaria, que es la misma, Ana, de José Luis Ábalos. Hablé con ella en muchísimas ocasiones, de hecho lo pongo en el correo también, después de las conversaciones mantenidas con usted. Y ella me explica que no me va a dar el correo de la ministra, entonces me dijo, me lo envías a mí y yo se lo doy personalmente a la ministra. Bien, bueno. Y luego fue donde tampoco me hicieron caso y me dirigía a Óscar Puente, que tampoco le hizo caso. Bueno, sí, me contestó que me iba a llamar su jefa de gabinete en Encarna y nadie me llamó. Y no la llamó. También usted ha hecho declaraciones de decir que había oído en ocasiones que Pedro Sánchez lo sabía todo, que, o sea, usted ha incluido a Pedro Sánchez en algunas de sus afirmaciones. Sí, ¿De qué tipo? Sí, porque a mí José Luis me lo dijo. Cuando yo en marzo se retoma todo esto... Pero a ver, usted con el señor Ábalos sus conversaciones eran más de teléfono y de WhatsApp, sí, que de juntarse y hablar, ¿no? Exacto. Y hablaban de Pedro Sánchez por WhatsApp. No, cuando empezó todo esto en marzo, empezamos otra vez a tener conversaciones porque yo lo había dejado por otra persona. Entonces él, bueno, pues no le sentó bien, entonces estuvimos unos años ahí que no hablamos. Pero cuando empezó todo esto en marzo empezamos a hablar otra vez, y fue cuando un día estaba cabreado porque no sé qué le había hecho Pedro, el presidente, estaba cabreado y me dijo, pero ¿de qué va? Si él lo sabía todo, el tema de la corrupción. Entonces yo lo dije en un programa de televisión, eso, y al día siguiente tengo una conversación con José Luis Ábalos, que se la puedo entregar a ustedes, en la que lo único que me reclama, no me reclama que yo haya dicho que el presidente lo sabía todo, que me lo había dicho él. Lo único que me reclama es que lo llame putero. Yo denuncié esto y Óscar Gómez Barbero lo han premiado. Ha subido una persona que venía del grupo Prisa, que no tiene nada que ver con los trenes, está de director general en Logirrail y lo premian subiéndolo a segundo de Renfe. ¿Volvió a solicitar usted la intermediación del señor Ábalos o del señor Koldo tras su cese en la empresa? No, porque darse cuenta que yo cogí la baja por acoso laboral de Koldo. ¿No les pidió usted ayuda para volver a trabajar? Yo pedí ayuda a recursos humanos de mi empresa y a riesgos laborales. Y en vez de ayudar a la víctima, pues lo que hizo Óscar Gómez Barbero, mandó a mi gerente que me despidiera. Mi gerente, hablé con él, me dijo que estaba muy contento con mi trabajo, Bruno, y me dijo que él no iba a firmar mi despido y que se lo iba a decir a Óscar. Y Óscar pues tuvo las narices, hablando mal, de firmar el despido. El Ministerio de Igualdad tiene a su disposición el 016. Ahí cuenta con todo tipo de asesoramiento para poner fin a todos sus miedos y a de cualquier persona de su familia que los pueda sufrir. Usted también tiene que entender que como compañera de partido y militante activa, eche de menos el hermana si te creo y que una llamada de teléfono para que ustedes me apoyaran. Mire, yo creo que ustedes también tenían que hacer un examen de conciencia, y a mí no me ha apoyado ni me ha arropado en ningún momento como ciudadana y anónima que era, y como compañera. Me ha faltado el apoyo de todas las feministas. Nadie ha levantado el teléfono para acompañarme en estos momentos tan duros. Desde marzo hasta que declaré, me lo he tragado sola, mi casa, mi familia, mi hijo, mi entorno, escuchando barbaridades de mi persona, y me faltó el apoyo de mis compañeras
y de la hermana Site, creo. Conversación entre Ábalos y Koldo en la que se dice lo siguiente: Ábalos, a la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas, a lo que Koldo responde: lo arreglo. Constantemente se utilizaban las empresas públicas para colocar a personas de su entorno. Mandaron su currículum a Isaías Taboas, el presidente de Renfe. Pero usted entiende que yo no era consciente. Por supuesto, pero se ha enterado después, ¿verdad? Nos dice. Como cuando ustedes me enteran. De acuerdo. ¿Y quién amañaba los contratos, señora Montes? Pues ellos, Óscar Gómez y... Óscar Gómez y el gerente de Asturias, Enrique Martínez. A Enrique Martínez lo despidieron, ¿verdad? Sí. Porque usted le contó todo esto a Koldo. Y usted tenía bueno, no todo, pero quiero decir, le dijo que estaba sufriendo una situación de acoso y Koldo le dijo que dejara de ir a trabajar durante unos días. A Enrique Martínez no lo despidieron por eso, tendrán que investigarlo. ¿Y por qué le despidieron? Yo lo había asociado a esto, fíjese bien. Porque supuestamente no cuadraban las cuentas. ¿Quién robaba? ¿Y había comisiones? La empresa estuvo, durante yo el tiempo que estuve, no presentó cuentas. Los trabajadores tenemos que cumplir, a partir de supervisora, tienes que cumplir unos objetivos, que se los traigo ahí, que yo los cumplí al 100%. Sí. Pero luego trae la parte de la empresa, lo que tiene que cumplir la empresa. Y la empresa no cumplía los objetivos al 100% porque no presentaba las cuentas. ¿Y usted nos perjudicaba la paga. ¿Quién cree que cobraba las mordidas? Pues yo no lo puedo decir. ¿No? Pues si no lo puede decir. Pero supuestamente me imagino que Óscar Barbero y la gente que estaba alrededor. Después de despedirme, yo fui averiguando cosas y fue cuando encajé y dije... ¿Por ejemplo? Jolines, se lo estaba diciendo a las personas menos indicadas. O sea, que usted cree que Koldo y Ábalos también tenían algún tipo de participación en irregularidades en Logirraíl, Asturias. Supuestamente más el presidente del PP de Asturias lo dijo claramente en la reforma que se hizo en la autopista. También hubo cosas en las licitaciones. Bien. Usted me ha dicho que era un secreto a voces y en la carta que usted le manda al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, usted dice que pueden estar implicadas personas del partido y de la Federación Socialista de Asturias. ¿Puede decirnos quién más podía saberlo? Es que no me dijeron nombres. A mí en la cena me dijeron eso, que llevaba 40 años pasando y que no me metieran rollos, que no me metiera. ¿Y cómo se llama el alcalde? Al que usted se lo contó. No, díganos si quiere el municipio, si lo recuerda. De Gijón. Ah, de Gijón, sí. Vale, de acuerdo. Sí, y luego ahora lo sustituyó Carmen Eva. Vale, y usted también nos ha hablado de una compañera Floro, que sí lo sabe todo. Floro. Se llama Floro. ¿Ha hablado antes que de una compañera sí tenía las pruebas? Es que aquí tenemos que tener mucho cuidado todos. Les explico el porqué. Si esto sale en los medios, no debería salir el nombre de ella, porque ella tiene todas las pruebas guardadas. Pero dígame el nombre, por favor. Rosa Fernández. ¿Rosa? Rosa Fernández. Fernández. De acuerdo. Ya les daré Gracias. el nombre completo. Yo también le tengo que decir, bueno, bien, tranquilidad, pues si estamos destapando un posible caso de corrupción, pues es lo que hay. Señora Montes. Es que el problema que yo le estoy explicando es que si esto se hace público, esta señora tiene todas las pruebas en su casa, se va a deshacer de ellas. De acuerdo. Y es que la han premiado, la han despedido y ella dijo, cuidadito que tengo todo esto, porque ella en una conversación telefónica me dijo todo lo que la estaban obligando a cometer. Y yo le dije, no te están poniendo una pistola, por lo cual eres colaboradora activa. Y me dice, bueno, nos está dando usted una información muy valiosa que por supuesto nosotros investigaremos. También le quería preguntar, señora Montes, si a usted no le llamó la atención... Sí, dígame, por supuesto, perdone. Yo a ella, en la conversación telefónica que tengo con ella, me cuenta todo esto. Me da muchos más detalles y cuento hasta 7 delitos, ¿vale? Entonces... ¿Qué delitos, por ejemplo? Pero todo lo que le estoy explicando... Bueno, amaño de contratos, cobro de mordidas, supuestamente. Me dice que le están obligando a Óscar Barbero a hacerlo. Y me dice, pero bueno, yo estoy haciendo fotocopias de todo, lo estoy metiendo en pendrives y yo me voy a proteger. Porque yo le dije, es que no te están poniendo una pistola en la cabeza, eres colaboradora activa y vas a caer. ¿Y a esta trabajadora, Rosa Fernández, la han despedido de la empresa, usted me ha dicho? Despedido, ¿Por este motivo? Porque no quiso, cuando yo hablé con ella, se enfrentó y dijo, claro, le entró miedo y dijo, no voy a volver a hacer nada más. ¿Qué hicieron? Despedirla. Pero ella, ¿qué hizo? Tengo todo esto. ¿Y qué han hecho? Le han dado un puesto en Renfe cobrando el doble. Vale. Y sin oposición.
De acuerdo. ¿Las amenazas que usted ha sufrido pueden tener que ver con esto? Sí. Sí, porque aparte de lo que se está investigando el Supremo, dése cuenta que esto que le estoy hablando es otra investigación aparte. Bien. Porque Óscar Barbero, como le he dicho, está ahora de segundo de Renfe. Sí. O sea, que usted cree que, como ha pasado en tantas otras ocasiones, le han podido premiar a cambio de su silencio, por ejemplo. Supuestamente, por supuesto. Bien. Porque además es un hombre que viene del grupo Prisa. Entonces no entiendo cómo una persona que viene del grupo Prisa lo ponen como director general cobrando casi 200.000 euros a llevar trenes. ¿A usted qué le pidió, perdón? Me pidió y salió en todos los lados que me había pedido el ticket de la factura de la peluquería, de todos los gastos y todo. Para presentarlos en Ferraz, ¿no? Y yo le reto a Ferraz y a todo el mundo de que esos tickets no aparecen porque mi peluquería me la pago yo y no me la tiene que pagar nadie. Claro. Yo no entregué ningún ticket. De acuerdo. Es que esto, por lo visto, era súper habitual y por eso se lo pregunto, porque si usted... No digo por usted, no digo por usted, pero sí que dicen que era muy habitual que Koldo pidiera tickets, pues para después presentarlos. Por eso le preguntaba, y fíjese, le pidió hasta el ticket de la peluquería, en fin. ¿Usted sí que ha reconocido que le hizo un regalo a Ábalos a su hijo? Sí, un ordenador. Un ordenador en Navidad. ¿Ha visto cómo? Porque lo necesitaba para el instituto. A usted lo habrá leído como yo. Se referían a usted como la loca de Asturias, sí. Los feministas de Ábalos y de Koldo. Supongo que para usted no es nada agradable escuchar estas cosas. Fue después de que yo le hubiera dicho en el mensaje, que también lo traigo ahí, el mensaje que salió en toda la prensa. Por eso yo no me estoy inventando lo de Koldo ahora. Esto fue hace años. No es que yo ahora de mi mente que Koldo me acosó. Esto viene de hace años. Salió ahora, explotó ahora y punto. Dice que Cerdán era el jefe de Koldo, entrecomillado. Eso. Cerdán era el jefe de Koldo y que Koldo era el que le llevaba el maletín a Ábalos. Y lo tengo grabado. O sea, me lo dice José Luis. Eso se lo dice usted, José Luis. Pero esto se lo dice en un momento en el que mandan a prisión a Santos Cerdán. Nos estamos hablando de momentos muy recientes. Dígame un resumen de la conversación que usted tiene grabada. Pues con Ábalos tengo una conversación, estaba muy enfadado porque había salido Andrea, su expareja en ese momento, había salido hablando de lo de Cerdán y de todo, y entonces en esa conversación él me dice eso que acaba de usted repetir de Cerdán. Y me dice algo más, pero no me acuerdo. Le dice que Pedro Sánchez sabía que había corrupción. Esta frase es literal suya. Esa fue en otra anterior. Sí. Bien, y la anterior, esa conversación anterior para mí es especialmente relevante porque el señor Ábalos todavía era diputado del Partido Socialista, no había pasado al grupo mixto. Y a usted le dijo en esa conversación que Pedro Sánchez sabía que estaban siendo investigados por la UCO Ábalos y Koldo. Sí. Pero yo le voy a decir una cosa, tengo que decir aquí el supuesto, pero demuestra que lo que digo que es verdad, porque después de decirlo en Código 10, yo también le había llamado putero. Sí. Porque se le estaba relacionando con Valerie, que es una chica que todavía tiene pues sus partes de hombre, ¿no? Sí. Y él se refiere a ella como hombre. Yo le rectifico en esa conversación telefónica y le digo que un respeto, que es mujer. Y él es cuando me recrimina que le llamé putero, pero en ningún momento, porque si yo, que le podía haber molestado. Y si yo miento diciendo lo del Pedro, que Pedro, el presidente, sabía todo de la corrupción, se lo podría haber reprochado. Pero no lo hizo. ¿Y esa conversación usted también la tiene grabada? Sí. ¿De verdad? Sí. Yo lo empecé a grabar a partir de ahora, a partir de que me demostraron que me estaba mintiendo. O sea, que usted tiene grabado a José Luis Ábalos diciendo que Pedro Sánchez sabía que había corrupción. No, esa no, esa porque fue mucho. La posterior, o sea, usted tiene grabada la conversación en la que Ábalos dice que Cerdán era el jefe de Koldo, que Koldo era el que le llevaba el maletín y que la cantidad por la que Santos ha ido a prisión es muy pequeña, que nadie se pringa por esa cantidad y que hay mucho más. Muy bien. Usted acudió a la Guardia Civil para denunciar que su coche había sido forzado, que presentaba síntomas de manipulación. Los llamé y me mandaron subir corriendo para casa y hasta que no llegaron ellos no bajé. Bueno, pero luego usted ha puesto una denuncia. Esa denuncia... Con ellos, porque me dio una crisis de ansiedad, me puse muy mal. Se me paralizó todo este lado, de hecho si se dan cuenta... no se le nota nada, pero es verdad que he leído en medios de comunicación que usted... No, pero si se da cuenta lo tengo hundido.
Esta parte de aquí todavía la tengo hundida, se me paraliza. A usted le da una crisis de ansiedad, se le paraliza medio cuerpo. Usted me lleva a la UBI y mi sorpresa es que me dicen, tienes a la Guardia Civil escoltándote. Yo no sabía, había 2 guardias civiles en el hospital conmigo. Fue el propio José Luis Ábalos el que le dijo el gobierno va a ir a por ti. Y Andrea también, y lo dijo públicamente. Me dice que, por ejemplo, que el presidente de Asturias puede conseguir de que no trabaje más en Asturias. O sea que le amenaza directamente. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.